Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Javier Vistain. Me dedico a cirugía cardiovascular y en esta oportunidad vamos a hablar de vasculopatía periférica, que es una patología que abarca toda la, la enfermedad de las arterias, exceptuando el corazón, ¿no? Por ejemplo, acá ponemos como definición un daño u obstrucción de los vasos sanguíneos más allá del corazón. Vamos a ir como reclasificando, porque vasculopatía periférica es de las arterias y las venas. Ahora vamos a hablar exclusivamente de las arterias, que pueden ser de los brazos, las piernas, los órganos internos, abdominales y la cabeza. Como vasculopatía periférica, la principal es la obstrucción arterial, aunque la enfermedad arterial también se puede dar con aneurismas, que son dilataciones anormales de las arterias. Está citada también la enfermedad de Werger, que es la tromboangeitis obliterante, que se da exclusivamente en fumadores. El fenómeno de Raynaud, que más que todo es un espasmo de las arterias, y otro tipo de vasculitis. Vuelvo, en este caso particular de esta charla, para hacerla más corta, vamos a hablar de la obstrucción arterial y dentro de la obstrucción arterial, la obstrucción de los miembros inferiores. Bueno, acá hacemos un repaso de la anatomía o los lugares donde más frecuentemente se obstruyen, ¿sí? Que es, bueno, la aorta, las arterias ilíacas, las arterias femorales comunes, que después se divide en femoral superficial y en la femoral profunda, de las cuales la femoral superficial es la más propensa a las obstrucciones, y bueno, más distal tenemos la arteria poplitea, que acá, bueno, no está detallada, pero más o menos en un gráfico, que después se divide en tibial anterior y el tronco tibio peroneo, que da la arteria peronea y la arteria tibial posterior. A su vez, cuando llegamos ya después del tobillo, da la pedia y sus ramas. La vasculopatía periférica que vamos a hablar en esta charla, ahí comparamos una arteria normal y una arteria enferma donde se va formando, acá vemos la placa, que es depósitos de grasa, colesterol, calcio, y a medida que va pasando el tiempo se va formando coágulos también. Acá vemos en este esquemita cómo se produce la obstrucción, ¿sí? En esta zona donde es más difícil, a medida que avanza la obstrucción, el flujo de sangre hacia el tejido que irriga. Bueno, y acá obviamente vamos viendo la evolución. Esta es una enfermedad en general lenta. Ahora vamos a hablar obviamente de los factores de riesgo, por qué se produce esto. Pero acá vamos viendo cómo la placa empieza a lesionarse, se daña la pared arterial, se va acumulando cada vez más hasta que, además de la placa en sí, se forma el trombo, ¿sí? Que son las plaquetas que van contribuyendo a la obstrucción del vaso. Los factores de riesgo, bueno, es muy parecido, o casi te diría igual, a los factores de riesgo coronarios, que habitualmente también vemos. Que el tabaquismo, que también obviamente depende de la cantidad y la cantidad de cigarrillos diarios y el tiempo que lleva fumando el paciente. La diabetes, en este caso, hay varios factores de riesgo. La mayoría de los pacientes a la consulta tienen más de 3, 4 o 5. Tabaquismo, diabetes, tanto la tipo 1 como la tipo 2, la dislipemia, sobre todo el aumento de colesterol, más que todo, hipertensos. La hipertensión se da en 1 cada 3 pacientes, en general, y volviendo a la diabetes, según estos datos que tengo, más o menos el 8,5% de la población mundial es diabética o va a ser diabética. Lo mismo la hipertensión. La obesidad, hablamos más o menos entre un 10-12% de la población mundial. El sedentarismo, eso es un terrible factor de riesgo también. Acá pongo la edad porque en caso de que uno no tenga factor de riesgo, cuando uno pasa los 70 años, ya forma parte de un factor de riesgo porque las arterias también van envejeciendo. Y cuando uno habla de envejecimiento de la arteria, habla de la obstrucción, se van obstruyendo. Antecedentes familiares, esto también es muy importante, porque padres o hermanos con
con antecedentes tanto de vasculopatía general, sean coronarios, o antecedentes de accidentes cerebrovasculares. En general se da la patología vascular periférica en pacientes de alrededor de 50 años. Y también está descrito el consumo excesivo de alcohol. Los signos y síntomas. Lo principal que te consulta el paciente es el dolor al caminar. En general, cuando llegan al consultorio, digamos, vienen por derivados de un médico clínico en general, o si no directamente te vienen a ver porque caminan 3, 4 cuadras y paran. Eso se denomina claudicación intermitente, que puede ser a los 300, 400, 500 metros. También refieren calambres, debilidad en general de los miembros inferiores en este caso. Después otra cosa que vemos son lesiones que no sanan en las piernas o en los pies, como úlceras, lastimaduras, o se quejan, no sé, que se cortaron con un vidrio, con un clavo, y la lesión cada vez se hace más grande. Eso no es culpa del clavito, digamos, eso es culpa de la falta de irrigación. La ausencia de pulsos, la piel brillante, eso se ve mucho, como que se va como achicharrando, ¿sí? Ahora vamos a ver alguna foto. Los cambios de coloración, habitualmente están pálidos, o cuando ya es un poquito más grave, se ponen, ahí vemos cambios cianóticos. Después acá está también nombrado como un síntoma la disfunción eréctil, que eso es directamente de la enfermedad de Lerich, o sea, la obstrucción aortoilíaca bilateral. Bueno, acá vemos algunas fotos con, como te contaba, lesiones, la piel seca, y en este caso ya más avanzada vemos una necrosis del segundo dedo, con lesiones en las uñas, en la punta de los pies. Esto es algo muy común de ver, lo vemos pero muy frecuentemente, en los dos ámbitos, tanto en privado como en público. Acá, bueno, ya también se ve un caso avanzado con las lesiones cianóticas, que acá también se ve una lesión necrótica. Obviamente que también se puede sumar, además de la arteriopatía, los coágulos distales, la embolia distal o las microembolias. Bien, el tema del diagnóstico. Lo principal es el examen físico. La gran mayoría de los casos con el examen físico nos alcanza, porque palpamos los pulsos, están ausentes, vemos algunas lesiones como te contaba antes, vemos la temperatura, es lo que nosotros evaluamos, en general el pie o la pierna debajo de la rodilla está frío. Con eso, te decía, ya nos acercaba bastante al diagnóstico, que hay una obstrucción, obviamente no sabemos bien en dónde, que eso después nos vamos a ayudar. Una cosa que hacemos también, en muchos casos, es el índice tobillo-brazo. ¿Qué es esto? Es tomar la presión en el brazo y tomar la presión en el tobillo. En una persona normal dan cifras similares. Si, por ejemplo, en el brazo da 120-80, en el tobillo tiene que dar, no sé, 110-80, suponete. Cuando el valor es, digamos, el índice da menos de 0,8, ahí es muy sugestivo de una obstrucción. Pero con el examen físico, el índice tobillo-brazo, estamos casi seguros que hay una obstrucción. Siempre nos ayudamos con el ecodoppler, que es un método de diagnóstico no invasivo. Está al alcance, por lo menos acá en esta zona, se hace perfectamente, y nos da una gran aproximación. Lo que da el Doppler es un porcentaje de obstrucción, nos da la localización también, ¿sí? Y además obviamente nos habla del flujo y la velocidad. La velocidad es cuando está muy, muy alta, es muy indicativo de una obstrucción. Pero bueno, ya con la fotografía del Doppler lo vemos, como vamos a mostrar ahora. El método de la angiografía, o cateterismo, como también se le dice, es el mejor lejos, el mejor estudio diagnóstico para evaluar dónde está la obstrucción, el tipo de obstrucción,
y la cantidad que hay, porque es muy raro que uno vea una sola obstrucción. Habitualmente vemos que en la femoral, en la poplitea tibial anterior, y bueno, y vemos sobre lo que más nos importa con la angiografía es el lecho distal, porque en base a la angiografía veremos después qué tratamiento hacemos. Y es más, vuelvo para atrás. A veces con el ecodoppler decimos basta porque hacemos el tratamiento antes de pedir la angiografía. Nosotros pedimos angiografía cuando vamos a hacer algún tipo de terapéutica. Por ejemplo, en un paciente de 85 años que no camina y tiene arteriopatía, no camina por otros motivos, qué sé yo, un problema de cadera u otros problemas, no tiene sentido hacerle una angiografía, someterlo a un estudio invasivo sabiendo que no le vamos a hacer nada. O un paciente que tiene menos años, que yo, 70 años, que es un fumador empedernido, que fuma 60 cigarrillos por día y que él asegura, de hecho tenemos un caso ahora, la semana pasada vimos, que asegura que no va a dejar de fumar, tampoco tiene sentido, porque no se va, además de un tema económico, no se va a gastar semejante cantidad de dinero en un paciente que no lo va a aprovechar. Entonces la geografía la pedimos cuando estamos casi seguros que vamos a hacer algún tipo de tratamiento. Un estudio muy, muy bueno es la angiotomografía multislice, que nos parece como una fotografía, que ahora la vamos a ver. En este caso acá tenemos algunas imágenes del Doppler, que te decía, el tamaño del vaso, el flujo. En el Doppler, el efecto Doppler es cuando algo se acerca, se ve en rojo, cuando algo se aleja, se ve en azul. ¿Sí? Bueno, acá tenemos otro Doppler, donde se ven acá las placas, obviamente abajo vemos el flujo, el pico, bueno, eso que se lo puede explicar mejor un especialista en imágenes. Y este es el cateterismo, ¿sí? Como se ve, bueno, en este caso es con sustracción, o sea, se saca todo lo que es hueso, y se ve perfectamente cómo va circulando la sangre a través de los vasos. En este caso puntual, justamente, vemos una diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo. Este es el lado izquierdo, que se ve perfectamente. Acá tenemos la ilíaca, la femoral profunda, con sus ramas, la femoral superficial, en este caso en perfecto estado, que es raro de ver también. Y acá se divide en tibial anterior, tronco tibio-peroneo, tibial posterior y arteria peronea. Y de este lado no hay buen flujo de contraste. Por lo menos acá asumimos que hay una obstrucción en la arteria poplitea. ¿Sí? En este caso, justamente en esta foto, no se ve el lecho distal, pero bueno, era para más o menos mostrar cómo es un cateterismo. Acá se ve otra foto, esta foto la bajé de internet, no es una foto nuestra, donde se ve acá múltiples lesiones con obstrucción total. También esto es lo más común de ver, esto en fumadores, en general hombres, pero se ven mujeres pero por igual, pero la estadística es más o menos cada 2 hombres una mujer tiene esto. Pero bueno, esto se ve en fumadores, principalmente en diabéticos, donde acá se ve lesión y del otro lado, del lado derecho, una obstrucción total, total y larga, ¿sí? De toda la femoral superficial y recién recanaliza en la poplitea. Acá recanaliza un poquito antes. Pero como les decía antes, el cateterismo, a nosotros como cirujanos, es el método diagnóstico. Con esto nos guiamos absolutamente en caso que tengamos que hacer una cirugía, que ya les voy a contar. Acá, como poner a título ilustrativo, una tomografía multislice, que en la próxima acá se ve perfecto. Fíjense cómo se ve, que parece una foto, es una maqueta, parece un preparado de cuando estudiamos anatomía, ¿viste? Los preparados anatómicos. Bueno, se ve perfecto. En este caso la ilíaca, la femoral, femoral profunda, femoral superficial. Y en este caso puntual, se está evaluando la colocación de una endoprótesis. Es un detalle de color. ¿Ven? Estos metales es una endoprótesis con una patita ilíaca más larga, una patita ilíaca más cortita. Seguramente este paciente habrá tenido un aneurisma de aorta abdominal infrarrenal y se trató con una endoprótesis. Pero bueno, lo traje para que vean lo impresionantemente bueno que se ve el pasaje de contraste. Acá hay otro caso también. Bien, el tratamiento.
El objetivo del tratamiento es control de síntomas y detener la evolución. Acá hago una explicación, porque nosotros recibimos pacientes no todos al mismo momento. Hay pacientes que te consultan enseguida porque, no sé, se dio cuenta que caminó 5 cuadras y tuvo que parar y te consultan, y después tenemos la otra punta que te consultan y vienen y te muestran un dedo necrótico del pie, que está requete contra avanzado que nunca consultó antes. Por eso es importante ver cuál es el objetivo del tratamiento. El paciente consulta, por ejemplo, con una eh, claudicación intermitente a 400 metros, que le duele, que tiene que parar. También se la llama, que yo no lo conté antes, la enfermedad de la vidriera, y está así en los libros. Vos vas caminando y te detenés, parás un rato y después seguís caminando. Es como que parás a ver la vidriera y seguís, pero bueno, así está escrito en el libro. Entonces, en este caso, que consulta un paciente a este nivel, enseguida hay que controlar los síntomas, o sea, el dolor, que se le da de analgésicos, vasodilatadores, que ya vamos a hablar, pero no es que ya se hace un tratamiento invasivo. Y otra cosa es control de los hábitos. Si el paciente fuma, tiene que dejar de fumar; si el paciente es sedentario, tiene que empezar a hacer ejercicio; si el paciente tiene colesterol alto, bajar el colesterol. Bueno, todo ese tipo de control de signos y síntomas. Y obviamente es detener la evolución. Este es el objetivo. Bien, con respecto a la medicación, muchos pacientes ya vienen con todo esto, pero de todas maneras los nombramos. Hipolipemiantes, que la mayoría toma, o si no se les da, obviamente que esto es más tratado por los clínicos que por nosotros como cirujanos. Antihipertensivos, analgésicos, y acá sí actuamos nosotros, con los antiagregantes plaquetarios y vasodilatadores. De los vasodilatadores que hay actualmente, uno es el cilostazol y otro es la pentoxifilina, que entre ambos, en los estudios farmacológicos, es mucho mejor el cilostazol que la pentoxifilina. Pero bueno, el cilostazol es nuestro medicamento de cabecera, porque realmente es muy, muy efectivo, y desde que apareció el cilostazol, hace creo que más de 20 años, muchos pacientes que antes, cuando yo estaba en la residencia, se operaban, ahora con el cilostazol no se operan porque andan bien con el vasodilatador. Y además es antiagregante, pero en la práctica damos cilostazol más, por lo menos 100 miligramos de aspirina. Con eso en general los tratamos. Bien, en caso de que vayamos a un tratamiento invasivo, como les dije antes, tenemos que seleccionar bien el paciente, hablar bien con la familia en caso de que tenga, y explicarle que los tratamientos dependen mucho de la voluntad del paciente y las ganas que tenga de curarse. Porque si tenemos un paciente fumador que no va a dejar de fumar, obeso, sedentario, que no va a cambiar los hábitos, es una opinión muy personal, pero en mi opinión no creo que no vale la pena hacer un tratamiento, porque sabés que va a andar mal. De por sí, a veces pacientes que se cuidan un montón evolucionan mal, porque, bueno, me voy un poco de tema, pero lo explico. No es lo mismo el tratamiento de la arteriopatía periférica que de la central. Central me refiero a cardíaca. Vos haces un bypass aorto coronario, por ejemplo, o mamario coronario, y en la gran mayoría de los casos evolucionan muy bien y tienen libre enfermedad, si el paciente también colabora, 20 años. En los casos de la arteriopatía periférica no es igual. Pero bueno, las voy a nombrar. Es lo que se está haciendo mucho ahora es la angioplastia con stent. O sea, yo pido una angiografía a un paciente y viene con, no sé, la femoral con lesión o la tibial posterior con lesión. En caso que no sea una oclusión total, yo, aunque sea total, yo soy de consultarlo con el hemodinamista, en nuestro caso en la Clínica Roca con el doctor Mejewit, que él es muy hábil y muy bueno en el tratamiento de las lesiones femorales, con angioplastia, con o sin stent. Que es obviamente, nosotros tenemos que dejar la cirugía de bypass para lo último. Siempre se trata, como te conté antes, tratamiento de los síntomas, con medicación, ejercicio, caminar, cambiar los hábitos, bajar de peso, bueno, todo eso que le decimos también los clínicos,
los cardiólogos y nosotros. En caso de que, bueno, sea algo más severo, ahí proponemos el cateterismo. Y ahí le explicamos al hemodinamista que evalúe la posibilidad de colocar un stent o angioplastia. Obviamente que después está el tratamiento de bypass, que sí, el que hacemos nosotros, y los trombolíticos que están descritos, que bueno, en nuestro caso yo nunca lo hice en forma distal. Acá vemos un esquemita de lo que es la angioplastia. Por ejemplo, acá vemos la lesión, se coloca desinflado el globito con el catéter. En este caso se está inflando y vemos cómo la lesión se va hacia afuera y se coloca el stent metálico, que es lo que teóricamente le va a mantener la permeabilidad. Obviamente que después de este tratamiento necesita voluntad por parte del paciente para hacer el tratamiento y medicamentos especiales, ¿no? Como el clopidogrel, que tampoco es garantía, pero bueno, se indica siempre que se coloque un stent. Otra foto donde vemos un stent con una angioplastia, con el balón dilatado, y acá esta foto la puse como para que vean el tamaño que tiene, ¿no? Estamos hablando de milímetros, 2, 3, 4, 5, creo que hasta 8 milímetros. Y eso obviamente está sujeto a presión, pero bueno, eso se lo va a explicar mejor un hemodinamista que yo, solamente es para que vean. Acá en esta foto vemos acá un cateterismo con la femoral completamente ocluida, ¿sí? El hemodinamista va colocando el catéter por dentro, lo logra pasar, se infla, y acá se pasa contraste, luego se evalúa cómo va quedando el flujo, que en este caso es muy bueno por la foto. Bien, en caso que todo esto fracase, se indica la cirugía de bypass. Y te repito, una cosa que evaluamos es, primero a quién le vamos a hacer un bypass y si ese paciente va a tener chance. En caso que sea, por ejemplo, un paciente de 50 años, que ya dejó de fumar, que bajó de peso, que, no sé, mejora todo el resto de los hábitos y que tiene una lesión muy, muy severa, que no es pasible de tratamiento con stent, ahí se le indica un bypass. En este esquemita que vemos, es el típico paciente que viene con la femoral ocluida, ¿sí? Y acá se lee en este esquema, donde pongo acá el puntero, el mouse, se hace un bypass, en este caso con vena propia. Hay dos técnicas. Se usa vena propia, que usamos la vena safena, del mismo miembro, que puede ser, bueno, esto es demasiado técnico, pero se los cuento. Puede ser un bypass con vena in situ, o sea, no la sacamos, la desconectamos de arriba en forma proximal, la desconectamos de abajo en forma distal y la colocamos así como está a la parte distal y la parte proximal de la vena. Previo a eso hay que pasar un valvulótomo. Acuérdense que las venas tienen válvulas que solamente dirigen la sangre hacia el corazón. O se puede sacarla, se saca directamente de la safena bien proximal, se saca la safena distal, totalmente se la saca, le hago el dibujito acá, se la invierte, ¿sí? Entonces, el flujo que viene de la arteria femoral se anastomosa la parte distal de la safena, y como las válvulas ya van para ese lado, no hay problema, y se hace la anastomosis o la conexión distal. En este caso, en este dibujito, estaríamos hablando de un bypass fémoro-popliteo distal, ¿sí? Pero esta es una idea de lo que es un bypass. Y la otra forma de hacer bypass también es con prótesis, ¿sí? Cuando la vena no da o cuando tenemos que hacer un bypass muy largo, se coloca una prótesis. La diferencia entre vena y prótesis es la permeabilidad. Los bypass con venas son mejores, dura más tiempo la permeabilidad que el bypass con prótesis. En general se tapa más. Igual como dije antes, la arteriopatía periférica, en general los bypass periféricos no son tan exitosos como los bypass centrales. Pero bueno, depende de varios factores, sobre todo cómo se cuida el paciente. Acá tenemos algunas alternativas. Esto es un bypass, por ejemplo, ilíaco femoral, con prótesis.
¿sí? Bypaseando acá la lesión que está en la arteria ilíaca. Y este es lo que se llama un bypass fémoro-femoral cruzado, ¿sí? Que también tiene indicación cuando acá hay una lesión muy grande, o como hicimos no hace mucho, una mujer que tenía acá un tumor, lo que nosotros le decimos la pelvis congelada, ¿no? O sea que tenía todo un tumor enorme que comprometía ambas femorales. Pero bueno, una de las femorales era la que más zafaba, en este caso la izquierda, y se le hace un bypass fémoro-femoral cruzado. ¿Por qué? Porque no podemos acceder técnicamente a la ingle. No es lo mejor, pero bueno, sirve. Bueno, y acá también vemos un dibujito de la colocación de una prótesis aorto bifemoral, que es muy común, muy común, que tiene el paciente general también fumadores severos, lesiones en la aorta, totalmente trombosadas, oclusión total de ambas ilíacas, y entonces se le hace con prótesis, en este caso de Dacron. Una cosa que no dije, las prótesis pueden ser de Dacron o PTF, que es politetrafluoroetanilo, ¿sí? Que después de esto obviamente tienen que tomar antiagregantes, plaquetarios como el clopidogrel o la aspirina o las dos cosas. Bueno, respecto al tratamiento y bueno, a esta parte quería concluir porque si no se iba a hacer muy largo. Y te repito, solamente hablamos un poco de la arteriopatía obstructiva, que es la más frecuente de todas, que en miembros inferiores. No sé si quieren hacer preguntas. Y acá Buenísimo. paramos. Javier, dos preguntitas. Una, el múltiple slide, ¿se hace, dónde se está haciendo? ¿En Neuquén? Acá no se hace. No, acá no se hace. Acá se hace la tomografía, la que hace Audicio, pero bueno, ahora no me acuerdo cuál es. Pero no es multislide como esa foto que mostraba. Esas acá se hacen en Neuquén, pero viste, la calidad de imagen es Ah, impresionantemente buena. impresionante. Impresionante. Sí. Y otra cosa, estas prótesis, suponete, bueno, la que quedó es una prótesis grande, qué sé yo, ¿tienen un tiempo de vida útil, digamos, fuera de que se puede tapar en cualquier momento, pero tiene un tiempo de decir, uno espera que duren 10 años, por ejemplo, o Sí, no? 10 años, exactamente, 10 años es lo máximo. No. Lo máximo, sí. 8 años, lo que por lo menos en la práctica nuestra hemos visto, 8 o 10 años duran, sí. Y como te dije antes, en caso que los pacientes colaboren, ¿no? Claro. Porque es muy difícil el tratamiento. A veces operamos y después lo encontramos, viste, que la gente roca, lo encontrás en el café, fumando, tomando whisky, bueno, es como decir, ¿para qué lo operamos? Y bueno. Pero sí, y bueno, a nivel bibliográfico, las prótesis periféricas duran mucho menos que una prótesis central o mismo una fístula arteriovenosa que vos, Roberto, conocés perfectamente. Viste que usamos PTFE. Algunas duran un montón, pero la mayoría en algún momento se tapan. ¿Por qué se tapan, Javier? Se tapan porque no O sea, hay... son totalmente, están recubiertas por algún material. No, bueno, es el PTFE y después, bueno, suponiendo que el paciente hace todo bien, se van tapando porque se van desgastando. No hablo de diálisis, porque la diálisis tiene un factor agregado que son las punciones 3 veces por semana. Pero en este caso, por ejemplo, nosotros los controlamos hasta mismo con Doppler. Por ejemplo, a los 6 meses de la cirugía ya se va acumulando acá, no sé si están viendo, se va acumulando un poquito de trombo y otro poquito más, y lo haces a los 2 años también, en la bifurcación también. O sea, se van ocluyendo. No sé cuál es exactamente la bioquímica de la oclusión, pero se van tapando. Con el tiempo se van tapando. Cuando en algunas hepatopatías, por ejemplo, pacientes que tienen hipertensión portal y donde se usa el TIPS como tratamiento que es la prótesis que se coloca endovascular de derivación intrahepática, las primeras que se empezaron a usar, cuando se empezó a usar la técnica como para hacer la derivación, era de un material de nitinol, y entonces el crecimiento era un crecimiento miointimal, o sea,
se empezaba a generar adentro de la prótesis un mismo crecimiento de la celularidad del vaso. Y ahora las prótesis que se usan precisamente para que no se ocluyan con el correr del tiempo son prótesis que están recubiertas, o sea, es el material propio de la prótesis más una textura, viste, que las recubre y que impide que el crecimiento miointimal del propio tejido vascular las vaya obstruyendo. Claro. Por eso te preguntaba cómo era. Te hago una consulta. En el caso de las estenosis largas, ¿cuál es digamos, qué es lo que te determina a vos el intento de un tratamiento endovascular o directamente la necesidad de una cirugía? ¿O siempre se intenta lo vascular, lo endovascular? Siempre se intenta lo endovascular. Y sobre todo en los Independientemente de que sea últimos larga. años. Sí, se intenta. Porque hay cuerdas, obviamente que esto te lo puede explicar mejor un hemodinamista, pero hay cuerdas que son muy finitas y con una técnica especial van tratando de pasar la obstrucción. Porque a veces vos ves en el cateterismo, vos decís, uy, mira, está todo tapado. Y tal vez por dentro van, pero hablamos de cuerdas pero menos de 1 milímetro, que la van tratando de progresar. Y en algunos casos pasa. Yo siempre lo mando a hemodinamia primero, con la posibilidad de ver si lo pueden revascularizar. Y bueno, en caso de que no, bueno, ahí ya actuamos nosotros con cirugía. Y la cirugía lo que principalmente tratamos de hacer es cirugía con vena en vez que prótesis. Sí. Una cosa que, bueno, ya es un poco técnico, salvo que vos hagas un bypass muy largo, por ejemplo, fémoro tibial posterior. Ahí sí hay que colocar una prótesis que se llaman prótesis anilladas, viene una prótesis con unos anillitos alrededor, porque con la flexión de la rodilla, la vena la tapa. Entonces la prótesis con anillos no se tapa, no se ocluye con la flexión. ¿Entendés? Entonces ahí sí usamos prótesis, pero tiene lo malo de que en algún momento se van a tapar. Claro. Es así. No. Y aparte otra cosa que tampoco conté, bueno, que me viene ahora a la mente, no la minoría de los pacientes tiene una obstrucción proximal y después el lecho distal está bueno. La mayoría tienen un montón de lesiones distales, por lo tanto le cuesta mucho más circular. Eso es uno de los motivos que los bypass centrales, si vos haces ni hablar de hacer un bypass con mamaria, pero un bypass con vena, aorto coronario, en general la coronaria, cuando hacemos bypass, en general, tiene lesión mucho más proximal y el lecho es bueno. Entonces eso hace también que la durabilidad sea mucho mayor. Pero los pacientes, la mayoría tienen lesiones en la pedia, en todo el arco, entonces mucho, viste, pasa, hasta que en un momento se empieza a tapar todo, viste. Por eso yo no sé bien la bioquímica, pero la parte mecánica sí. No tenés tan buen lecho como para que circule bien la sangre. Y además la propia enfermedad arterial va evolucionando. No es que vos operás y la enfermedad arterial se frena. Sobre todo en un paciente de 60, 70 años, vos haces el bypass, pero después la enfermedad propia va avanzando, sobre todo la enfermedad distal. O sea, el tratamiento médico siempre tiene que acompañar. Sí, el tratamiento médico es clave. Como me acuerdo cuando yo estaba en la residencia y me tocó, yo hice primero cirugía general y después cardiovascular. Y cuando hacía general, estamos hablando del año 93 al 98, se operaban todos. Habían como, no sé, 2, 3 bypass periféricos por semana, ¿viste? Y ahora hay, no sé, 1 por mes más o menos. O sea, bajó mucho el tema del cilostazol, mejoró muchísimo los síntomas y obviamente que ya no se operan tanto. Y además que Javier, las técnicas hemodinamias mejoraron un montón y también se lo manda hemodinamia directamente. Por eso nosotros operamos de periférico, operamos mucho menos que antes. Sí, pregúntame. no, siempre que se angioplastía, bueno, por ahí no sé si capaz que lo sabes, siempre que se angioplastía se coloca stent o a veces puedes No, angioplastiar sin el stent. se angioplastia sin el stent. Ah, Depende de la lesión. está bien. Fíjate, me vino un caso, que además es amigo nuestro, vamos a decir el nombre, nada más no el apellido, Gabriel. Gabriel es un flaco, fue muy fumador, tiene mi edad, 52, somos compañeros de viaje de moto. Tenía una lesión femoral bastante severa, más del 90%, y Pablo Mejewi le hizo una angioplastia sin colocación de stent. Le hizo una angioplastia en la ilíaca y otra en la femoral superficial.
Y eso fue en el 2018. Y lo controlamos hace poquito y está perfecto. No avanzó la lesión, para nada. Entonces fíjate que en otra época ya le hubieses hecho un bypass y tal vez se tapan y a los 60 años ya claudica, casi te diría de por vida. Y con este caso él anda bárbaro, obviamente que se recontracuida, dejó de fumar, hace perfectamente la dieta, hace ejercicio, sale a correr, hace natación, o sea, hace todo bien. Y después de 3 años está nuevo, está prácticamente perfecto. Y estamos ahí a demanda. En caso que vuelva a tener un síntoma, se le hará de vuelta, obviamente con Doppler primero, y en tal caso un cateterismo y se verá. Pero con angioplastia solo evolucionó bárbaro. Solo angioplastia. Sí. Javier, ¿y vos que recibís derivaciones de esto, qué es lo más frecuente? ¿Relacionado con diabetes? ¿Relacionado con tabaquismo? ¿Qué es lo que más se ve? Diabéticos y fumadores es lo que más vemos. Pero es mucho, ¿eh? Mirá que yo hago consultorio los viernes en el hospital, que diría de cada 5 pacientes, 3 son diabéticos fumadores que tienen esta patología. Ambas A cosas. veces es distinto el hospital de la clínica, en general, ¿eh? En la clínica te consultan antes. En el hospital ya vienen directamente con 2 dedos necróticos. Es terrible, ¿viste? Entonces ya mucho no hay que hacer. A veces el primer tratamiento que hacemos es empezar con algún tipo de amputación, que eso lamentablemente es un fracaso. Sí, es tardío. Pero el diabético, vemos mucho diabético. Si ahora me puedo pensar más, no tengo la estadística exacta, pero así a simple vista, lo que más recibimos es diabéticos. Diabéticos con arteriopatía. Javier, en los pacientes donde vos te tenés que parar para valorar el gris que tenés, esto de definir si tenés que amputar o no, ¿dónde te apoyás vos para tomar la decisión? ¿En solo parámetros clínicos o vas haciendo tratamiento, Doppler? No, ¿Cómo, no. cómo lo vas haciendo? Excelente pregunta con respuesta complicada, porque en mi caso yo trato de ser conservador, ¿viste? No mando a amputar enseguida. Y depende qué evaluamos, todo como te dije antes, la edad del paciente, si está en silla de ruedas, si está lúcido, si tiene un ACV, porque también, eso no lo conté mucho, pero los pacientes, bueno, más o menos, los pacientes que tienen ACV, obviamente que son sedentarios, te hablo con foco, ¿no? En la pierna que tiene el foco, es impresionante cómo avanza la arteriopatía, pero es impresionante. Vos haces un cateterismo, en una pierna la arterita está toda finita y en la otra está casi, te diría, normal. O sea que tenés que evaluar bien el paciente. Pero en un caso, un paciente típico, 60 años, que deja de fumar y bueno, todo eso, le intentás, que tiene ya un dedo necrótico, o sea, lo necrótico hay que sacarlo, sí o Ah, sí. Pero una cosa es indicar amputación de un dedo, otra cosa es indicar una amputación infracondilia, y ni hablar de supracondilia. Yo espero, a veces, viste, los pacientes se quejan, y dicen, che, que es una fiambrería, que me cortan acá, después me cortan acá. Vos le das la oportunidad. Si el paciente colabora y tenés un poco de suerte, en una de esas el paciente anda bien, se le amputa el dedo o los dedos, y después zafan y le mantenés la pierna. Algunos son más, yo a veces tengo algunas peleas con algunos traumatólogos que dicen, che, vos me lo mandás cada 6 meses, me lo mandás. No, yo prefiero hacer la amputación infracondilia y punto. Bueno, son opiniones. Tampoco está mal, porque también vos, si amputás un dedo y después lo dejás estar, es como que también le aumentás la morbilidad. Pero yo pienso que tal vez tienen una chance, aunque sea mínima, de que se frene, ayudado por el paciente, la medicación y todo eso, y bueno, mantiene la pierna, qué sé yo, 5 años más, que es algo, ¿viste? Hay que estar en su lugar, ¿no? y claro, visto desde el punto del paciente, de vista del paciente, no es lo mismo un dedo que una pierna, claro. Claro, obvio. Pero hay que estar en el lugar. Acá hemos atendido 2 colegas nuestros que le hablan de amputación y te quieren matar, ¿entendés? No, no, yo hago todo lo que sea con tal de mantenerme la pierna. Claro. Así que, por eso te digo, hay que estar en su lugar. Y el trabajo Pero multidisciplinario es importante. totalmente. Yo trabajo con clínicos, bueno, te hablo del hospital, por ejemplo, con Pisón, con los traumatólogos del hospital. Pisón tiene una visión muy parecida a la mía, de que es bastante conservador. Tratamos de mantenerlo con todo lo que se pueda. Obviamente que hay indicaciones, Marce. Si vos tenés un paciente que tiene una necrosis con gangrena, y vos le mantenés eso, el paciente se puede morir. A los 2 días nos pasó. Sobre todo cuando el paciente rechaza.
O sea, cuando vos tenés el pie, que vos lo ves, por más que tenga, hasta por más que tenga pulso, te digo, o con un Doppler bueno, pero viene con gangrena, todo flogótico, con alto riesgo, y tenés que amputarlo, porque se puede morir el paciente. Eso es drástico, pero por eso te digo, hay que evaluar todo. Y como decís vos, es multidisciplinario. Lo ve el clínico, lo ve el vascular, lo ve el traumatólogo, bueno. Y entre todos, más o menos, tratamos de tomar una decisión. Pero en caso que me venga a mí solo, que me pasa bastante en el hospital, con dedos, no sé, necróticos, con flogosis, con fiebre, con el pie todo rojo, edematizado ya, y es para amputar, porque corre riesgo la vida de él, ¿viste? Está bien. Sí. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. La verdad que... Yo la verdad, las cosas que por ahí ¿Cómo? Está bueno. No, que las cosas que por ahí con algún desconocimiento, pero que por ahí con la charla te va recordando algunas cosas, está bueno. La verdad, muy buena, Javier. Sí, sí, a mí también me Bueno, gustó mucho. Ya bueno, bastante cuando simple, pero por lo menos para ver lo que nosotros vemos en consultorio, tanto en la clínica como en el hospital, es una patología muy frecuente. Así que la charla apuntó más a una cosa de experiencia que No, genial. No, pero buenísimo. bibliográfico, ¿viste? Buenísimo. Buenísimo. Ya Bueno, cuando Héctor la suba a la página de la clínica, yo te la voy a pasar a vos para que te veas. dale. Y si alguien quiere, está bien, si alguien quiere preguntar, lo que sea, me llaman, me mandan un mensaje y lo charlamos. Bueno. Che, gracias a ustedes, Javier. chicos. Gracias, Chau, chau. nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.